3 semanas antes de que terminara desmayado en el piso de la cocina de mi tía, mi familia solo quería una cosa de mí. No mi opinión. No mi bienestar. Querían mi firma en $2.4 millones de deuda que mi hermanastro Marcus ya se había encargado de acumular. Lo llamaban familia. Lo llamaban lealtad. Lo llamaban solo un trámite. Pero cuando dije que no, Marcus apareció en mi townhouse, se metió por la fuerza por mi puerta, y me dejó tirado sobre la alfombra mientras mi propia madre se quedaba de pie sobre mí diciendo: «Tú te lo buscaste». Lo que la policía descubrió después no fue solo lo que pasó esa noche. Fue lo que mi familia había estado ocultando mucho antes de que yo siquiera tomara un bolígrafo. Me llamo Rib Callahan. Y esta es la historia de la noche en que dejé de ser el responsable de siempre. Antes de empezar, dime desde dónde lo estás escuchando y qué hora es ahí, porque esto comenzó con una invitación a una cena de domingo. Y si alguna vez te castigaron por protegerte de las personas que supuestamente más te querían, lo que voy a contar te va a resultar dolorosamente familiar. 3 semanas antes de que todo se derrumbara, estaba sentado en un comedor privado de un restaurante llamado The Lantern House, en Asheville, Carolina del Norte. Miraba a mi familia reír como si el mundo tuviera sentido. Y esa era la parte extraña. Nada en esa noche se veía peligroso. Nada de gritos. Nada de puertas azotadas. Solo servilletas de lino perfectamente dobladas, luz de velas y sonrisas demasiado tensas. Había llegado directo desde mi oficina, aún con mi blazer puesto, el gris carbón que mi excompañera de universidad decía que me hacía ver como alguien que siempre estaba a punto de dar malas noticias. No estaba equivocada. Mi hermanastro Marcus estaba dominando la conversación cerca del bar cuando llegué. Estaba describiendo la propiedad que iba a comprar, no solo una casa, sino una casa legado, como le decía él. Casi $2.4 millones, vista a la montaña, piedra a la medida, bodega de vinos, ala de invitados para futuros hijos. Mi madre, Diane, le tocaba el brazo como si él hubiera construido la luna personalmente. Entonces Marcus me vio al otro lado del salón. «Ahí está», dijo sonriendo. «El reporte de auditoría humano». Algunas personas se rieron. Yo sonreí, porque sonreír era algo que había entrenado para hacer. Siguió. Rip todavía lee la letra pequeña antes de descargar una app gratis. Pero bueno, toda familia necesita a alguien que revise todo 3 veces. Mi padrastro, Gerald, se rió más fuerte que nadie. Esa risa se me quedó en el pecho mucho más tiempo que el chiste. Después de la cena, cuando el mesero retiró los platos y volvió a llenar el café, Gerald puso un folder grueso de manila frente a mí. No a un lado. Frente a mí. Como si toda la noche hubiera estado construida para ese momento. Dentro había documentos de financiamiento para la casa de Marcus, 2 préstamos de vehículos y una línea de crédito empresarial. La exposición total, 2.4 millones. Gerald habló con calma, lo cual lo hacía peor. El prestamista necesita un cofirmante mientras Marcus reacomoda algunos activos. Temporal, limpio, nada dramático. Yo trabajo en cumplimiento financiero. Sabía exactamente qué significaban esos papeles. Cofirmar no era apoyo moral. Era responsabilidad legal. Si Marcus no pagaba, mi crédito absorbía el golpe. Si él incumplía, su deuda se volvía mía. No dije que no. Todavía no. Solo pregunté si podía revisarlo todo primero. La mesa cambió. Como cambia una habitación cuando alguien dice la palabra equivocada en el momento equivocado. Diane dejó su copa. Las familias no dudan cuando alguien necesita ayuda, Rib. Marcus se recargó en la silla. Eres la única persona aquí tratando esto como una adquisición hostil. Gerald dejó que el silencio creciera antes de añadir. A veces la lealtad importa más que la cautela. Así lo hacían ellos. Sin amenazas. Solo la insinuación silenciosa de que dudar era traicionar. Esa noche dormí poco. A las 6 de la mañana, el folder ya estaba extendido sobre mi mesa del comedor, y yo ya iba varias capas dentro de registros públicos. Trabajo en cumplimiento. Encontrar lo que la gente intenta ocultar en documentos limpios es literalmente mi trabajo. Los ingresos proyectados de Marcus eran demasiado perfectos. Sin caídas, sin retrasos, sin desorden. Luego encontré los nombres de las LLC. Stratton Residential Group, BM Holdings LLC, Pictier Properties. Distintos nombres. Misma dirección registrada. Misma estructura financiera circular. Seguí excavando. Líneas de crédito empresariales al límite. Un prestamista privado no declarado.
2 demandas de inversionistas alegando que Marcus había falsificado cronogramas de proyectos. Y debajo de una nota de refinanciamiento, un pago final tipo balloon que no tenía sentido, a menos que alguien esperara una inyección de dinero repentina en pocos meses. O a menos que alguien más fuera a cargar con todo cuando colapsará. Me quedé mirando la lluvia en la ventana. Mi madre había dicho que era algo sencillo. Gerald había dicho que era familia. Marcus había dicho que era papeleo. Nadie lo había llamado por su nombre. Ese lunes llevé todo a una abogada financiera llamada Cora Whitfield, a quien conocía de un caso de fraude 2 años atrás. Imperturbable. Precisa. Imposible de alterar. Leyó en silencio durante 20 minutos. Luego se detuvo. Hay 4 entidades adicionales que no declaró, dijo. LLCS fantasma, impuestos atrasados, un pago final en la propiedad principal, un lease de vehículo de lujo ya en default, y 2 quejas de inversionistas abiertas. Me miró por encima de sus lentes. Si firmas esto, no solo se llevan tu crédito, se llevan tu futuro. Después me quedé en mi auto casi 40 minutos sin encenderlo. Marcus no me había pedido estar a su lado. Me había pedido estar debajo de él mientras el techo se caía. Esa noche manejé a la casa de mi madre sin avisar. Gerald abrió la puerta con su cardigan, té helado en la mano, molesto antes de que yo dijera una palabra. Puse todo sobre la mesa. Las demandas, la deuda oculta, el pago final, los prestamistas no revelados. Mi madre escuchó sin sorpresa. Eso lo dijo todo. Tú lo sabías, dije. La mandíbula de Gerald se tensó. Sabía que Marcus estaba bajo presión. Sabías que se estaba hundiendo y aún así intentaste amarrarme a él. No hagas esto más feo de lo que ya es. Ya es feo. Él dejó su vaso en la mesa con extremo cuidado. Marcus puede asumir riesgos, pero al menos construye algo. Tú solo te proteges a ti mismo. Había pasado toda mi vida adulta siendo el responsable. La hija que salvaba, que planificaba, que aparecía cuando todo se rompía y luego recogía los pedazos en silencio. Y de algún modo, mi padrastro había convertido eso en un defecto de carácter. Salí de la casa antes de decir algo que ya no pudiera deshacer. 2 noches después, Marcus llegó a mi puerta. Era pasadas las 9 de la noche cuando golpeó lo bastante fuerte como para hacer vibrar el marco. Abrí con la cadena puesta. Estaba en el pasillo, con la lluvia pegada a la chaqueta, algo más allá del enojo en la mirada. Contrataste a una abogada, dijo. Busqué asesoría, respondí. Estuviste hurgando en mi negocio. Me pediste que firmara eso. Sus ojos pasaron por encima de mí hacia los documentos esparcidos en la mesa de la cocina, las notas de Cora, mis capturas impresas, el folder que había etiquetado como archivo de exposición. Algo cambió en su expresión. No sorpresa. Reconocimiento. Se lanzó contra la puerta con el hombro. La cadena se rompió limpia del marco. Retrocedí rápido. Marcus, basta. Entró de todos modos. ¿Crees que eres mejor que todos porque juegas a lo seguro? No voy a firmar. Es definitivo. Fue la primera vez que lo dije sin suavizarlo. Lo que pasó después ocurrió en fragmentos. Su mano en mi brazo. Mi espalda contra la pared. Dolor atravesando el hombro. Mis pies perdiendo el suelo. Recuerdo la esquina de la mesa de centro. El sonido de cerámica rompiéndose. Mi cuerpo golpeando la madera de una forma que me dijo de inmediato que algo estaba mal. Marcus se quedó de pie sobre mí, respirando fuerte. Una firma. Eso es todo lo que esto era. Entonces escuché la voz de mi madre desde la puerta. Por un segundo sin aire pensé, lo va a ver. Va a entenderlo al fin. Pero Diane no corrió hacia mí. Primero miró a Marcus. Luego miró los papeles en el suelo. Su rostro se enfrió. Siempre empujas a la gente hasta este punto, dijo. Intenté incorporarme. El hombro gritó de dolor. Mamá, él entró en mi casa. Sus ojos pasaron por mi cara y luego se apartaron. Tú provocaste esto. Hay frases que no suenan fuertes. Simplemente cortan el último hilo que te sostenía. Alargué la mano hacia mi teléfono. Pantalla agrietada, aún encendida. No empeoren esto, dijo Gerald desde detrás de ella. Miré a mi madre. Necesito ayuda. Necesitas dejar de hacerte la víctima cada vez que esta familia te pide algo. Se fueron. La puerta quedó abierta. La lluvia entraba desde el pasillo. Me quedé en el suelo hasta que ya no pude más. Luego usé la pared. Luego el marco de la puerta. Luego el coche. No recuerdo la mayor parte del trayecto. Solo las luces de la autopista deslizándose en el parabrisas. Y mi mano derecha sosteniendo el volante porque el brazo izquierdo no respondía.
Conduje hacia la única persona que nunca me pidió que me hiciera más pequeña, mi tía Sylvie. Abrió antes de que terminara de tocar. Su expresión cambió al verme. No miedo exactamente. Algo más viejo. Más duro. Horror envuelto en amor. Riv. No firmé, dije. Entonces la luz del porche se volvió borrosa. Y ella me sostuvo cuando caí. Desperté en el Hospital Mission de Asheville. Techo blanco. Monitores sonando. El brazo derecho inmovilizado y elevado. Sylvie dormía en la silla junto a la cama, con su bata puesta, una mano cerca de la manta. No se había movido. Más tarde entró una detective, Ren Akefer. Calmado. Directo. Sin adornos innecesarios. Le conté todo. La cena. Los documentos. Los registros financieros. El SV afuera de mi edificio. La foto de Marcus tomándome desde la calle mientras entraba a la oficina de Cora. Ella escribió sin interrumpir. Cuando terminé, levantó la vista. Tu madre te vio en ese estado y te dejó en el suelo. Asentí. Su mandíbula se tensó apenas. Esto no es solo agresión. Es coerción. Intimidación financiera. Posible interferencia de testigos. Por primera vez, lo que me había pasado tenía nombres legales. No problemas familiares. No exageración. No sensibilidad. Una cámara de timbre de un vecino captó parte del pasillo. Audio amortiguado, pero suficiente. La puerta forzada. Los sonidos del interior. La llegada de Diane. Y una frase clara. Tú provocaste esto. La audiencia en el tribunal olía a paraguas mojados y luces fluorescentes. Sylvie a mi lado. Cora Whitfield al otro. Marcus en la mesa de la defensa, con traje a medida, como alguien injustamente molestado. Mi madre detrás de él, sin mirarme ni una sola vez. La defensa de Marcus construyó la historia esperada. Yo era inestable, resentida, manipuladora, exagerada. Luego Cora se levantó. No alzó la voz. Solo presentó evidencia. Videos del pasillo. Fotos del hospital. Registros financieros. LLCs ocultas. Demandas de inversionistas. Pagos finales imposibles. Mensajes presionándome con plazos. Se reprodujo el audio. Al principio apenas un murmullo. Luego la frase. Tú provocaste esto. El tribunal quedó completamente en silencio. Bajo interrogatorio, Gerald admitió que sabía del riesgo financiero de Marcus, y aún así quería que yo firmara. La jueza hizo una pausa. Diane, cuando se le preguntó directamente, dijo que creía que la familia necesitaba que Rib fuera más fuerte que sus emociones. En ese momento la miré, y algo dentro de mí se volvió completamente silencioso. 6 meses después, Marcus fue condenado por agresión y coerción. La investigación de fraude financiero siguió creciendo. Inversionistas demandaron. Bancos se retiraron. El carisma dejó de funcionar como garantía. Gerald desapareció de los consejos empresariales locales. Mi madre se mudó a un apartamento al otro lado de la ciudad. La gente cree que eso se siente como victoria. Pero se sintió como duelo. Porque la justicia no devuelve los años en los que te haces pequeño. No borra el reflejo de encogerte. No elimina la memoria muscular del miedo. Mi hombro aún se tensa a veces. La cicatriz cerca de la ceja se desvaneció, pero dejé de apartar la mirada de ella. La terapia me ayudó a entender algo simple. Ser la confiable, la que no da problemas, la que siempre puede con todo, no eran rasgos de personalidad. Eran estrategias de supervivencia. Y yo ya había sobrevivido más de lo necesario. Meses después empecé a dar charlas de educación financiera en el oeste de Carolina del Norte. Cofirmas, garantías personales, congelamiento de crédito, abuso financiero familiar. Después de una sesión, una mujer de unos 60 años se quedó hasta que el salón se vació. Mi hijo lleva 2 años llamando lealtad, a lo que me pide, me dijo en voz baja. Hasta hoy no tenía nombre para lo que sentía. Bajé la vista a mis notas, y entendí que el dolor ya no era solo ruina. En la cocina de Sylvie, a finales de octubre, olía a café y leña. Habíamos restaurado un viejo reloj de mi madre. Cuando abrí la tapa trasera, había una inscripción casi borrada. Para la hija que sabe la diferencia entre la amabilidad y la rendición. La leí 3 veces. Ella te conocía, dijo Sylvie. Ese fin de semana, pocas personas se reunieron en su porche. Cora, la detective Akefer, un colega llamado Joel, y algunos otros que nunca me pidieron sacrificarme para pertenecer. Luz cálida. Comida simple. Risas suaves. Alguien preguntó si me arrepentía de haberme defendido. Miré las montañas oscureciéndose. No, dije.
Solo lamento haber creído tanto tiempo que sobrevivir a quienes te hacen daño era lo mismo que amarlos. Más tarde, sola en la barandilla, sentí el reloj en el bolsillo. Hay heridas que no desaparecen del todo, pero dejan de decidir tu forma de vivir. Guardé el reloj otra vez y caminé hacia la luz del porche. Hacia la risa tranquila. Hacia la familia que elegí. Y si alguna vez te presionaron para elegir entre tu futuro financiero y la aprobación de tu familia, probablemente ya sabes lo que significa esta historia.